para que se incorpore en la causa que tramita en Nicaragua con la denuncia que hizo Telma Fardín por violación contra Juan D'Artés. Pero ¿qué efecto desde lo jurídico, te pregunto, Mauro, puede llegar a tener el testimonio de la hermana, que no es un testigo, al menos no presencial? Directo. Claro. Exacto. Bueno, pregunté lo mismo. Son lo que se llaman testigos de concepto. En las causas judiciales está repleto de testimonios de conceptos que los tribunales, depende de la mirada que tengan y depende de la vaguedad probatoria que tengan, pueden basarse en estos testimonios de concepto para un lado o para el otro a la hora de decidir. Para decirlo de este modo, Agos, si la fiscal de Nicaragua no encuentra una clara evidencia de que Juan D'Artés violó a Telma Fardín y además incorpora este testimonio de la propia hermana, sí, lo ensalza o lo acomoda, si querés, para reforzar la idea de que el delito no se puede probar porque ni siquiera la propia hermana de la víctima lo acredita, aunque no haya estado, aunque no tenga relación con la situación vivida por Telma 10 años atrás, pero en general en los tribunales terminan usando estos testimonios de concepto como para convencerse de una resolución que toman. Claro. Te lo pongo al revés, si la hermana hubiese dicho todo lo contrario, mi hermana Telma fue violada, D'Artés la violó, no vi nada, pero estoy segura que fue así, también hubiese merituado conceptualmente en función de reforzar la prueba respecto a la violación. Bien, Mauro, vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Gracias por el contacto telefónico. Bien, y en otro punto, en Uruguay, está Roberto Funes Ugarte esperando la salida del abogado, Fernando Burlando. Robert, buen día. Hola, buen día. Sí, exactamente, aquí estamos en lo que es la casa de Fernando Burlando. Estamos aquí en la zona de Solanas. Le mandé un mensaje de WhatsApp al doctor Burlando, recién estaba allí haciendo, bueno, una cantidad de trámites y demás, porque me lo contestó de esta forma. Me estoy organizando. Ustedes recuerden, y vos lo recordás, Agostina, que ayer, en la entrevista, él dijo que entre hoy y mañana, quizás el sábado, podría haber una novedad, una de las tantas, o de las dos que él daba por segura. Una de ellas era esta, ¿no? Sí. Un testimonio de una persona llegada a Telma, que resultó ser su hermana, su familiar. Y bueno, eso es lo que se estaba esperando. Y lo tuvimos nosotros en exclusiva el día de ayer. Y claro, de allí una cantidad de hipótesis y demás, ¿no? Sé que Telma también, bueno, él publicó una carta, pero también esto que ha pasado, se ha publicado en los medios. Se publica esta llamada o este comentario de la hermana, es ni más ni menos que otro periodista, ¿no es cierto? Ya lo sabemos a través de su cuenta de Twitter. En fin, es lo que tenemos, es lo que estamos esperando. Bien. Y también aguardando la salida de Burlando aquí en su casa de Solanas. Gracias, Robert. De nada. Buen día. Hasta luego. Muy bien, 12:30, momento de irnos. Le agradezco a Fer, le agradezco a Gaby, a todo el equipo de Argentina en vivo. Nosotros nos vamos, ya está Carla Revelo con Tony Fernández Llorente para quedarse con ustedes. Nosotros volvemos mañana no, el lunes, el próximo lunes, 9:30 de la mañana. Aquí estaremos como siempre. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen mediodía. ¿Cómo les va? Hola, Antonio. Muy buen mediodía, Carla. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Y ya comenzamos con una alerta en C5N.
Y el alerta tiene que ver con este crimen brutal de un empresario en Bernal de apellido Espósito. Recuerden, regresó de Punta del Este y los delincuentes lo estaban esperando en el interior de su domicilio. Lo torturaron, buscaban un maletín supuestamente con dinero y lo mataron. Hay información de último momento porque hay detenciones y la información la trae Mauro Zeta. Hola, Mauro. ¿Qué tal? Buen día. Para contarles que la investigación que encabeza el fiscal Leonardo Zarra con la Policía de Investigaciones de Quilmes permitió la detención de 2 empleados municipales y de un tercer sospechoso en relación al asesinato de Abel Espósito, siempre bajo el concepto de que se trató de un homicidio ocurrido en el marco de un intento por robarle dinero que estaba en un maletín color plateado. La investigación determinó también que hay una mujer que integra la banda, que ofició de campana, quedó registrada de seguridad, tiene algunas señas particulares que podrían servir para identificarla rápidamente, y esta mujer se dedicó durante 1 hora y media a oficiar de campana en la puerta de la casa del empresario, en la calle Avellaneda al 100, en Bernal, partido de Quilmes. Y también lo que hizo esta mujer en distintas ocasiones fue manejar los autos de la banda que utilizaban para merodear la casa. ¿Qué está reconstruido en la causa, Antonio? Básicamente en términos de investigación, ¿sí? Sí. Está reconstruido, que sabían incluso que el empresario volvía de Punta del Este, que sabían incluso que volvía esa noche de sus vacaciones de forma anticipada porque tenía una consulta médica, que sabían incluso que el resto de la familia estaba dividida en sus vacaciones en distintos países en el mundo y que el empresario iba a estar solo o a lo sumo con su empleada de confianza, que sabían que había una puerta trasera que quedaba abierta siempre por consejo del dueño de casa. Bueno, ¿cómo entraron? Y este es un dato que surge en la investigación que terminó hoy con estas 3 detenciones. Entraron con una técnica, aunque parezca vulgar, de escalamiento al estilo hombre araña. Fueron trepando el muro de la casa que da a la calle Avellaneda, un muro enorme. Escalaron, pasaron a un patio, de ahí a un tinglado, del tinglado a otro patio, y así ganaron la casa y se metieron por la puerta del fondo que siempre quedaba abierta y sin llave. Se encontraron primero con la empleada doméstica, la ataron de pies y manos, esperaron la llegada del empresario Abel Espósito. Vos sabés que esa noche el vuelo se le demoró, el plan estaba preparado para 1 hora y media antes, esperaron hasta las 0:15, que fue el momento en el que el empresario, arriba de su vuelo de Punta del Este, lo empiezan a torturar en el baño de la casa, arman una especie de toallón que lo mojan y lo usan a modo de lazo para empezar a estrangularlo, asfixiarlo, le van tirando agua en la cara a modo de tortura para que diga dónde tenía ese maletín plateado, que era el reclamo que le hacían, y todo el tiempo le hacían saber que tenían claridad en los conocimientos de los movimientos de toda su familia. Bueno, ahora hay 3 detenciones, es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Leonardo Zarra, y la calificación es muy importante, se las leo, es cortito, pero vamos a entender cómo considera el fiscal o de qué se trató o cuál fue el móvil de este asesinato brutal. Robo calificado por escalamiento, privación ilegal de la libertad, y escuchen esto, tortura seguida de muerte, porque lo matan al empresario después de torturarlo. Lo que lo termina matando es la asfixia que le provocan, sometiéndolo a una tortura incesante en el baño de la casa, con esta toalla mojada que usaban para quitarle el aire, al mismo tiempo que lo metían a modo de la técnica de submarino seco en una jarra con agua o en un tacho con agua para que no pudiera respirar, y en ese marco le terminan quitando la vida al empresario Abel Espósito. Y ahora la investigación empieza por lo menos a reconstruir que hay 3 detenidos, allanamientos que se hicieron todos en zona sur del Gran Buenos Aires, y veremos si finalmente se trata de la banda que lo mató. Ahora, Mauro, es de una crueldad tremenda, ¿eh? Tremenda, porque yo pregunté lo mismo, digo, hace rato que no vemos una dinámica de estas características, con este nivel de precisión, las frases que tenía la banda, la certeza, sabía en qué lugar vacacionaba cada hijo. Por ejemplo, en un momento, mientras amenazaban a la víctima, le decían: no te va a salvar nadie porque tu hijo está en Brasil, porque tu hija está en tal lugar y porque tu mujer está en tal lugar. O sea,
sabían todo, al punto que en medio de la tortura le dicen al empresario, todo esto lo escucha la empleada doméstica, si llegabas 10 minutos más tarde ya nos hubiésemos ido, como que habían perdido la paciencia de esperarlo. Recordamos que el vuelo se le había trazado esa vuelta desde Punta del Este a Buenos Aires, y hasta lo gastaban como diciendo que sí, llegaste justo. si pasaban 10 minutos más, claro, los delincuentes se iban a ir, iban a aguantar la espera y preferían rajarse sin consumar el delito. Ahora, Mauro, una pregunta cortita. ¿Tenían el dato ellos? Obviamente tenían un dato. Porque evidentemente si no, que tenían un dato. Más de un dato tenían, lo del maletín. El horario, el hecho de que estaba regresando, porque estaba en el medio de sus vacaciones, y como vos bien contabas, Mauro, estaba volviendo por una consulta médica, pero también llama mucho la atención que además de torturadores y asesinos, eran empleados municipales. Estábamos viendo la imagen allí de los recibos de sueldo, empleados de la Municipalidad de Avellaneda. Sí, figuran como empleados municipales de Avellaneda. Están verificando ahora en planta cuál es la relación vincular con el municipio. Pero bueno, evidentemente que si son los autores, cosa que el fiscal tendrá que determinar, eran parte de una organización delictiva. Mira, te cuento cómo reconstruyeron el hecho. El vuelo llega atrasado. El empresario entra a la casa por la puerta principal, lo hace a pie. O sea que de Aeroparque no fue con auto propio, sino contrató un taxi o un Uber o un remis y volvió y lo dejaron en la puerta y él entró por la puerta principal. Los ladrones eran todos jóvenes y morrudos, según describe la empleada doméstica. Preguntaban de forma incesante por guita y por un maletín plateado. Los sacan a los dos y los encierran en la misma habitación. Y le decían todo el tiempo al empresario, no te hagas el gil, vos tenés más plata, vos tenés más plata. Estuvieron en la puerta de la casa por reloj y por las cámaras de seguridad merodeando 1 hora y media. Y le dijeron la frase que yo te contaba, si llegabas 10 minutos te salvabas. A ese nivel de perversión llegó esta banda criminal que sabía cada lugar de destino de vacaciones de cada integrante de la familia y este rol que jugó esta mujer que está siendo buscada, que ofició de campana. Y el último dato, y lo dejo con esto, que llamó la atención, o sea, habrá que ver qué había en ese maletín, que no apareció tampoco, no sabemos si existe o no el maletín, o era un dato que les batieron a la banda y que el maletín no existía en la casa. Llamó la atención a los investigadores que dejaron intactos 35.000 pesos, euros, patacones, hasta había en la casa, y joyas, y todo eso los delincuentes no se lo llevaron. Su único objetivo era un maletín que nunca sabremos si existía o no, o era un dato que les pasaron errado. Bien, Mauro, te mando un abrazo. Gracias por esta información, Gracias a ustedes. Y estamos junto a Carolina Valderrama, que es especialista en violencia de género y abusos. Fernanda Arena, gracias por estar, bienvenidos. Y esta mañana habló la hermana de Telma Fardín en un audio que, según trascendió, burlando, la tenía incorporado, o la habría incorporado a la causa que investiga la presunta violación de Juan D'Artés. ¿Vamos a escuchar? Dale, habló con Radio del Centro, le agradecemos por supuesto al medio que nos haya facilitado este audio, lo escuchamos. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de después de 10 años salimos a decir que nos violaron. Cuando a mí me pasó de verdad, yo ya pasé por 800 pericias médicas, a mí me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta las uñas de los dedos gordos del pie, tengo un montón de pericias médicas, psicológicas, me hicieron cámaras, o sea, fueron un montón de cosas. Y ahora parece que la moda es, salgo, digo, hola, me violaron hace 10 años y está buenísimo. Para mí fue una disyuntiva y estuve un montón de días sin dormir. La disyuntiva es, salgo a decir, esta chica está mintiendo y le ayudo a D'Artés y expongo toda mi vida, o ¿qué hago? Lo que sé por este trato, tratamos de recopilar el vínculo, que fue siempre muy difícil porque Telma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con su hermana y mi hermana la llamó diciendo que se iba a suicidar 20 veces. Yo sé que ella hubiese contado esto y hubiese hecho de esto algo mucho más popular mucho tiempo antes si hubiese sido verdad. Está claro que no es verdad lo que está diciendo, que es una mentira. Yo no sé si hubo alguna situación, porque la verdad que a mí me dejó un poco sin argumentos datos cuando salió a decir que había sido ella quien lo quiso avanzar. Evidentemente una situación hubo, yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que D'Artés no la violó. O sea, yo le diría eso, yo estoy segura de que él no la violó.
La verdad es una situación muy difícil, ¿no? Son dos hermanas, en realidad, media hermanas. Es muy difícil, no sé. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, justamente, primero gracias por la invitación. Justamente no se trata de percepciones ni de creencias, ¿no? Se trata de pruebas. Claro. Entonces, para Ahí está poner el en punto. foco por un lado, es decir, bueno, hay una causa judicial, tiene que presentarse pruebas, pericias, que eso es lo que ha hecho la parte que defiende a Telma, Sabrina Cartavia y Margarita Cruz Rodríguez, que es la otra abogada, que es del país donde se radica la denuncia, y que hace un par de días sacó un comunicado diciendo no hay ningún movimiento en la causa, no se presentó nada, no hay pruebas. Entonces yo primero haría foco en que esto claramente entra dentro de lo que es una desinformación, porque tal vez, yo me hago una pregunta, ¿qué pasa? La defensa de D'Artés cree que ya está perdido en el terreno judicial, entonces sale a revictimizar a la víctima. ¿Vos crees que esto es parte de la estrategia Y yo me preguntaría, pensando en eso, ¿qué pasa? La prueba no está. Hasta hace 2 días por lo menos no había ninguna prueba, por lo menos este audio, que también sería muy extraño que la justicia tome una creencia como prueba para seguir la causa. Eso por un lado. Me parece importante decirlo, porque si no lo que estamos haciendo es desinformando a la opinión pública. Entonces lo que estamos haciendo es que se generen estos rumores, que salgamos en cadena nacional a hablar del tema de esta manera. Ahora, te lo hago de manera inversa. También estuvo mal el colectivo de actrices en hacer una denuncia pública cuando todavía no están las pruebas presentadas. Y escrachar a una persona de la manera que lo hicieron es tremendo. No, ahí si me llega parece... a ser inocente de D'Artés, ¿qué pasa entonces? Ahí me parece que son dos cosas distintas. Por un lado, cuando se hace la denuncia pública, ya estaba hecha una denuncia en sede judicial. Pero no es un escrache, que no es lo mismo una denuncia pública que un escrache. Pruebas. No, pero todo esto ya está a nivel mediático. Igual, instalado. a ver, perdón. Digamos, son dos cosas distintas. Cuando hacen la denuncia al colectivo de actrices, ya se había radicado la denuncia en Nicaragua y ya Telma se había sometido a pericias. Exactamente, eso ya está, y eso exactamente, están en la todo causa. eso ya está en curso. Por eso es lo que digo, me parece muy importante y me parece también, digamos, como periodista, que éticamente tenemos que ser totalmente fieles a cuáles son las cuestiones precisas. En este momento hay una causa que comenzó, hay pruebas presentadas, hasta el momento, según la declaración del comunicado hace un par de días de la parte de defensa de Telma, no hay ningún movimiento en la causa. Ahora, por supuesto que cada equipo de defensa tiene la libertad para presentar testigos, testigas, pruebas o para mover la causa. La pericia dice que ella es fiel, dice la verdad. Se supone que la pericia que se hizo en Nicaragua es una pericia física y psíquica, ambas. La física, establece que ella sí sufrió un abuso que data de mucho tiempo. Hasta ahí estamos. Ahora, y la psicológica, bueno, también va en ese sentido. A mí me parece muy importante, sobre todo estamos en un medio de comunicación, que ese no es el punto ahora para debatir. El punto es que no podemos pensar a una creencia. O sea, por supuesto, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué efecto produce todo esto? Que un montón de otras personas que han sufrido abusos no vayan a denunciar. Porque, por supuesto, lo primero que pasa es ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Entonces, esto genera una bola que va generando en la opinión pública... Yo no coincido con vos, una cosa es una denuncia que hagas en un medio... Y otra cosa es una denuncia judicial. Es que esto se ha hecho una denuncia judicial y después un colectivo que te acompañó... de famosas. Lo que te digo es, una cosa es una denuncia judicial, que eso creo que ninguna mujer que haya sido abusada, eso debe temer a que se mediatice, porque, a ver, el 99% de las mujeres abusadas no lo mediatizaron. Sí, pero no entiendo, igual no entiendo a qué te refieres. Que ninguna mujer se va, si una mujer está envalentonada para hacer una denuncia de abuso, lo va a hacer igual. Que se haga en sede judicial, como corresponde. Me parece que ahí digo, y con todo respeto y humildad, digo, hay que pensar que, digamos, ser víctima de una situación de abuso o de una situación de violación conlleva un montón de tiempo en el que una o uno puede decidir hacer eso público. Porque lo primero, digamos, tienen que plantarse y decir, bueno, a veces las denuncias no son lo que repara. No. Por eso no es algo una cosa o la otra. Y por eso decimos que hay un montón de instancias que en este momento no tenemos acceso para ir a resolver el problema de una manera integral. Porque no es solamente denunciar o scratch, no, tiene que ver también con una reparación, con un trabajo con la propia persona, con un equipo interdisciplinario y que tiene que haber herramientas del Estado disponibles para eso. Porque muchas no tienen la posibilidad de hacer una denuncia
Que hoy no porque no las tiene un hay. abogado y demás. Por eso es muy importante que un colectivo, como en este caso, las de las actrices, pueden ser colectivos de otra naturaleza, te acompañen. En los distintos barrios hay un montón de mujeres organizadas que acompañan a otras. Digo, bueno, ahora le tocó a una persona pública y usó los recursos que ella tiene porque es una persona pública. Ahora, Fernanda, Sí. ¿qué se sabe de la familia de Telma o qué se sabe de por qué la hermana de repente, ¿no? Y sorpresivamente decide hacer declaraciones públicas? Bueno, la hermana es Carla Lescano y como bien decíamos, es media hermana por parte de la mamá. Ella ya no vive con su mamá, desconozco la edad que tiene porque la verdad es que no conocíamos demasiado respecto de la familia de Telma hasta el momento. De hecho, tampoco esta chica Carla se dedica a algo relacionado a los medios de comunicación y es por eso también que desconocemos parte de su vida. Pero por lo menos lo que ella ha expresado es que cuando era menor, cuando tenía 12 años, ella sufrió también una violación y a raíz de eso su mamá perdió la tenencia. Y es por esa razón que ella desde ese momento convive con su tía, que le dieron la tenencia judicial a su tía. Insisto, evidentemente es una chica que ya es grande y cuando hablamos de tenencia hablamos de alguien que tiene que ser menor a 18 años, ¿no? Mínimamente. ¿Sabe por qué hay una tenencia de tía? Porque ella al menos dice que fue violada a los 12 años y que después de ese hecho le dieron la tenencia a la tía. Ahora hay que ver en qué circunstancias fue violada. ¿Quién fue? Tengo entendido, y esto yo sinceramente no lo tengo chequeado, pero tengo entendido que fue el padrastro de ella. La pareja de la madre. La pareja de la mamá quien supuestamente habría violado a la hermana de Telma. De todas maneras, esta historia no tiene nada que ver con el caso de Telma. Pero digo, como para contextualizar, simplemente la nota que ella da y lo que ella cuenta desde su propio relato, ¿no? Y por qué quizás lo hace. Otra cosa que también cuenta en la entrevista es que de alguna manera están distanciadas de Telma, algo que también llama la atención. Ahora habla y que incluso, ponen en tela de juicio esto, ¿no? Pone en tela de juicio por qué lo hace ahora, pone en tela de juicio que Telma supuestamente tuvo problemas psicológicos y psiquiátricos que nada tienen que ver tampoco con el hecho en sí, que en su momento se intentó suicidar incluso, ¿no? Dame un segundito, Fer, dame un segundito. ¿Hacemos una alerta? Tiene que ver con este tema, información de último momento. Y la información llega de Punta del Este, la mano de Robertito Funes Ugarte. Robertito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Antonio? Sí, en esta alerta del C5N vamos a confirmar que piden citar a declarar a la hermana de Telma Fadir, allí en Nicaragua. Este es un pedido del doctor Fernando Burlando y lo reiteramos en esta alerta del C5N desde aquí, desde Punta del Este, a metros de la casa del doctor Fernando Burlando. Este petitorio, esta petición de declaración de la hermana de Telma allí en Nicaragua. Antonio, Carla. Ahora, Robertito, a vos te había dicho en la nota, Roberto, que el doctor Burlando, que él tiene otro as en la manga, que es otra declaración, sí, ¿no? Sí, que no tiene que ver con esta. Exactamente. Mira, nosotros ayer, recuerdas que estuvimos pasando y conversando y entrevistando a Burlando. En la entrevista, que fueron más de 25 minutos aquí detrás. Lo que pasa es que yo le pedí a Burlando, pero está muy ocupado, por supuesto, por sus obligaciones y demás. En cuanto él pueda desocuparse, se acerca aquí al móvil, es lo que me ha confirmado, pero mientras tanto no queremos obstaculizar su trabajo. Entonces estamos aquí a metros nada más de la casa de Fernando Burlando, donde hicimos la entrevista el día de ayer. ¿Qué pasa? Dentro de esa entrevista de 25 minutos, él da dos datos muy importantes. Un dato que supuestamente iba a salir mañana, se adelantó, era este dato, era el dato de la hermana. La declaración, el audio de la hermana de Telma. Bien. Y el otro dato que tenemos es la citación de un conserje, de una persona que trabaja o trabajaba allí en ese momento en la ciudad de Nicaragua, en el hotel donde se hospedaba toda el equipo de grabación de Patito Feo. Estamos hablando de Telma Fadir, de Juan D'Artés,
y demás actrices y actores jovencísimos y también los coordinadores. Allí, el otro as que tiene la manga burlando, por lo que me dijo el doctor y lo que yo puedo entender y luego transmitir, es este, ¿no? Allí hay un testimonio, y varios testimonios, no solo uno, de la gente que trabajaba en el hotel en aquella época. A este se le suma esta nueva parte de este caso, de Artés Fadir, donde, claro, interviene la hermana de Telma. Esto nos dijo ayer burlando. ¿Vos te acordás, sí. Antonio, te acordás, Carla, ¿no? Que él habló justamente, no podía en ese momento decir esto hasta que sucediese, ¿no? Él hablaba de algo que iba a suceder dentro, para la redundancia, del entorno familiar. Yo le pregunto, ¿de Telma? Sí, de Telma, dice él. Exactamente se refería a esto. Claro, se adelantó un día, lo esperábamos el día sábado, o sea, mañana. Y sucedió el día de hoy. Antonio, Carla. Gracias, Robertito. Te esperamos en novedades tuyas, ¿sí? Pero esto es lo que pasa cuando las causas se mediatizan. Es el gran problema de la mediatización de las causas, que aparecen testigos. Coincido con ella que, digamos, ningún testigo puede suponer nada, ningún juez te toma por cierto una suposición, no existe. El derecho no permite. Yo supongo que, porque en base... Ahora, lo que sí a mí me llama poderosamente la atención, y me llama muchísimo la atención, es la nota que dio D'Artés y lo que dijo D'Artés. Invirtió la carga. Entonces ahí es cuando te hace un ruido lo que dijo D'Artés. Que todo el mundo habla de que es la metodología habitual de abusadores, de invertir la carga de la prueba, donde él dice que una menor de 16 años en realidad la estaba buscando. Un tipo de 40 y pico, ¿no? Un tipo de 40 y pico. 45 tenía más o menos, 46 años. Ahí es cuando... Yo, a ver, pienso, ¿no? Primero, ¿desde qué lugar nos ponemos a veces tan ingenuos y tan ingenuas para analizar cosas que son delitos? O sea, es un delito. Menor de edad, ya está. ¿Ah? Un adulto, es delito. Así fuese verdad lo que dice D'Artés, es delito. O sea, no hay ninguna duda. Entonces digo... Por eso pienso que aparte tenemos una recontra oportunidad con este tema. O sea, exacto, si pero charlando, por supuesto, claro, por supuesto. O sea, hay delito, si la toca, la manosea, hay delito donde lo mire. Por supuesto. Ahora digo, tenemos una oportunidad muy interesante e importante para hacer un clic en la manera en que comunicamos también, porque de alguna manera esta estrategia que es muy clara para mí también por parte de defensa de D'Artés, de primero, en esa, si ustedes han visto esa entrevista, estaba puesto el mate atrás, la licuadora, un tono de luz de una manera. Familia, porque ¿de qué estamos hablando cuando hay un victimario? Hablamos de estar con la familia, generamos todo un marco. En cambio, estamos hablando todo el tiempo de la víctima o la denunciante diciendo si se llevaba bien con la familia, no se llevaba, cómo estaba vestida. Acuérdense de cuántas otras chicas de los femicidios que decían fanáticas de los boliches, no estudiaban ni trabajaban. Por eso digo, es muy importante la construcción del discurso, es muy importante. Para mí esta estrategia es claramente desinformar, revictimizar a la denunciante en este caso y decirle cómo tendría que haber actuado antes y ahora. Por eso digo, si tiene pruebas, si tiene testigos o testigas, que presente. Yo no coincido en... si no está probado el delito, hacerlo público. Pero es un proceso, pero ¿cómo vas a probar? Y tenés que esperar que se pruebe. No, pero vos no. No puedes acusar a alguien porque sí. Pero es en el ámbito... Pero vos no puedes acusar a alguien porque sí, si no está probado el delito. Pero vos, cuando vos decís... Invertir la carga de la prueba es inconstitucional. Pero cuando vos decís, por eso, cuando vos decís, no puedes acusar a nadie públicamente. Primero que este es en una arena pública donde se realiza, sucedió todo. Es una arena pública. Probarlo. Ahora, sí, pero vos sabés que en Argentina desaparecieron 30.000 personas por estas mismas cosas. Por invertir la carga de la prueba. Es lo mismo. Sí, estás invirtiendo la carga de la prueba. De un violador. De un violador. Estás invirtiendo la carga de la prueba. No podés invertirla. Por supuesto, pero por eso es una metodología habitual porque tiene, claro, porque tiene el micrófono también, pero tiene el micrófono. Pero no tenés que hacerlo. No tenés que hacerlo. Sí, si hablamos de deber ser, por supuesto. Pero no tenés que, porque estás invirtiendo la carga. Pero no funcionan las cosas así, lamentablemente. Funcionan de la manera. Pero hay que empezar intentando que funcionen. Porque si no invertís la carga de la prueba. Mirá si la justicia de D'Artés es inocente, ¿qué haces? Pero eso se va a determinar en la justicia. ¿Y si lo dice la justicia que es inocente? Yo no puedo ver por la bola de cristal, me remito a las pruebas. Hay una persona que denuncia una situación de violación, están... Sí, igual de todas maneras, Antonio. ¿Cómo que no? Si vos estás dando por cierto. Están las pericias. Pero vos estás dando por cierto. Antonio, el hecho de hacerlo público... El hecho de hacerlo público me parece que fue una decisión en todo caso de Telma y que tendrá que ver qué hace ella con... Bueno, pero no, porque ella primero va a la justicia y después decide hacerlo mediático. Si la justicia no te condena, estás invirtiendo la carga de la prueba. Ella va, se somete y da las pruebas y luego decide hacerlo mediático.
No. Podemos cuestionar si a priori vos decís que está mal. No, a ver, una cosa es un robo, una cosa es un homicidio y otra cosa es una violación, que es delicadísimo. Por eso. Es un crimen, es una... a ver, para mí es el delito más aberrante. No creemos a las personas que denuncian. No, pará. Vos tenés que esperar que la justicia lo pruebe. Y una vez que lo prueba, denunciarlo abiertamente. Pero esperá que la justicia lo pruebe, porque si no invertís la carga de la prueba. Bueno, hay distintas estrategias. Ahí no nos podemos meter con las estrategias. La Constitución no es una estrategia, es una ley. No, bueno, evidentemente no es algo constitucional lo que ha hecho, porque si no, no estaría Sí, viola el artículo 18 de la Constitución Nacional. Invertir la carga de la prueba. Bueno, no. Vos no podés invertir la carga de la prueba. Vos estás suponiendo yo no estoy está en un proceso. Ahora es un proceso. Pero vos conocés el proceso. No podés dar la sentencia. La justicia lo condenó a Artés. La justicia no lo condenó. Entonces estás invirtiendo la carga de la prueba. Hasta que no está condenado. No. Bueno. Vos estás hablando en todo caso de una justicia mediática. Vos te estás refiriendo a eso en todo caso. No. Porque ahora... Esta es la justicia mediática. Ahora quien está diciendo... Pero por eso, porque ahora quien está diciendo... Por eso estoy diciendo, tenemos una oportunidad... Vos estás condenando mediáticamente a alguien. Tenemos una oportunidad para decir... Aquí aparece este audio, perfecto. Si la defensa considera que es una prueba, la presentará. Ahora, de ahí empezar a hablar sobre que la víctima, que quien denuncia ha mentido o no es verdad lo que dicen o no es tan así, ya no nos compete a nosotros. Pero vos fíjate que en ningún momento yo sé que ella miente o que él miente. Yo lo que digo es... Igual estamos conversando, yo no te estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es... Estamos intercambiando posiciones. Lo que estoy diciendo es, de una vez por todas, en Argentina tenemos que aprender a respetar la Constitución y no invertir la carga de la prueba, porque si no, das estos argumentos, por ejemplo, ¿ves? Ensucias todo, se mediatiza todo. Aparece una hermana... Bueno, en este caso es la propia Telma la que es sometida a la justicia mediática. Bien, pero... Digo, con este trascendido de la hermana. Por eso digo, trascendiendo... Todo esto, sí, se ensucia. Horrible. Por eso digo, pero bueno, trascendiendo eso, ya hemos tenido también casos de acusados, incluso que han ido a la cárcel y demás, y después tenían programas de televisión. Sí. O sea, que tienen estatuas, digo. Sí, o sea, olvídate. Por eso digo, hay mucha hipocresía. Por eso te estoy diciendo, hay mucha hipocresía, ¿no? Y programa de televisión, y gente que dice, bueno, muchas cosas. Digamos, todos estos veranos siempre salen algunos de esos machirulos que están abonados en los medios de comunicación. Por eso digo, hay por un lado mucha hipocresía, por otro lado, hablemos las cosas como son. Y sí, por ahí habrá estrategias serán equivocadas o podremos no coincidir. Yo no soy abogada, no te puedo hablar de estrategia, te puedo hablar de la construcción mediática de todos estos casos y cómo se acompaña a un montón de estas mujeres que lamentablemente a veces tienen que hacer una acción así pública para que se repare. Pero bueno, es una estrategia. Ella decidió esa estrategia. ¿Pero qué es la reparación? ¿Que se repare qué? Que hay por detrás de estas voces hay un montón de otras voces que no se animaban porque no tenían la misma posibilidad de un colectivo que te acompañe, de hasta ni siquiera de nombrar lo que te sucedió, porque muchas veces a nosotras, aquí hay 3 mujeres, digamos, nosotras muchas veces, y recién ahora, nombramos un montón de violencias que desde que somos muy pequeñas las hemos sufrido y las hemos tomado como naturales, desde ir a comprar el pan a la vuelta de la casa y que te digan cosas, hasta tocar o cosas en los laburos que muchas veces nosotras mismas nos autorregulamos, o para no perder el trabajo, o para lo que sea, nos parece, no, capaz que no es tan así. Y bueno, pero ahora sabemos que es tan así, que es más que tan así, que no nos callamos más, que nos vamos a organizar desde todos los ámbitos y que hay un montón de cosas que tenemos para decir. Entonces, yo pienso también, ¿qué pasa? Esta reacción es lógica. Porque, ¿qué quiere decir? Que al poder nombrar lo que nos pasa, y sí, claro, se mueve todo el avispero. De todas maneras, Carolina, me parece que este va a ser un caso testigo histórico. Emblemático. ¿No? Sí. Digo, a partir de acá, como nos sucedió en otros ámbitos, quizás con otro tipo de delitos, te lo digo pensando quizás hasta en los secuestros, que cambió la forma de cubrirlos mediáticamente. Digo, va a ser un antes y un después para ver cómo resulta este caso, lamentablemente, y en qué nos equivocamos mediáticamente. Sí, mira, te ves un caso emblemático que se llevó a los medios de cabo a rabo. En el caso Coppola. Coppola era narcotraficante, Batistuta era drogadicto, Maradona vendía droga en la Argentina, comercializaban droga, cayeron... Uno de los casos más mediáticos que se recuerda. ¿Y te acordás de Anicia Muñez, que cuando se instala en la escena pública y en los medios un femicidio? ¿Y por qué? Porque fue una famosa que la mató otro famoso, que la asesinó Monzón, otro famoso. Por eso digo, hay veces que estos casos pueden ser oportunidad para sacar. Y en ese caso, que no había ley de violencia todavía, porque lo hubo ahora en 2009. Yo lo cubrí ese ¿entendés? caso. Pero que termino esta idea, porque me parece que es genial poner ese caso en escena. Fue lo que hizo sacar la violencia del ámbito privado. Decir, no, esto es algo del ámbito público, no es, le pasa a ella bajo la persiana, bueno, siento esto, no me meto. Yo te voy a contar el caso, hay un testigo clave, 2 testigos claves, Moyano y Báez, claves, Cartonero. Y la pericia fue contundente. Pero ningún medio lo acusó a Monzón hasta tanto
lo condenaron. Pero fíjate que ya el mismo fiscal, los mismos abogados de Monzón ya estaban cambiando la estrategia, ahí preterintencional. O sea, te cuento, pues me tocó cubrirlo, pero ninguno lo acusó de derecho Monzón. Ya los testigos mismos decían, yo vi cuando le agarró el cuello, cuando él le pegó un zapatazo. O sea, fue distinto. Se mediatizó porque era Alicia Muniz, Carlos Monzón, ex campeón del mundo. Pero por eso, vos que sos un histórico en la profesión, ¿no? Y que has visto un montón de cosas, y has visto el término del... No, pero tiene un histórico como por viejo, digo, histórico en términos de haber tenido la posibilidad. Haber visto todo el proceso de ese tiempo, esta parte, de cómo nos vamos dando cuenta y cambiando. Digo, vos pensás que en la ley de violencia del 2009 nombra la violencia simbólica, la violencia mediática, que se traslada a la violencia mediática, era algo novedoso. Y se cruza con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene artículo el 3M, el 70 y el 71, en cómo nombrar. Y todo el trabajo que hizo en su momento la Defensoría del Público, que no es punitivista, sino es llamar a los equipos de trabajo de los medios. Bueno, porque muchas veces nosotros los periodistas nos equivocamos porque no tenemos la información, no porque tenemos una hazaña. Entonces me parece que es una recontra oportunidad, como ese caso, este caso, y de hablar de algo que no se habla, porque las violaciones intrafamiliares no se hablan. Te dio otro peor, María Soledad Morales. Que era una chinita de las chacras, según la gente bien de Catamarca. Y los medios, ahí jugamos un rol preponderante, que la causa nunca se bajó, y cantidad de causas más que han tocado cubrir que fueron tremendas. Lo que pasa es que uno aprendió en la historia es a no invertir la carga de la prueba, ser muy cuidadoso con las palabras. Por eso a mí no me parece sano este colectivo que hizo público algo, porque en el fondo termina ensuciando la causa, haciendo una cosa horrible, terminan estigmatizándola a ella. Ya D'Artés está condenado públicamente. Creo que D'Artés no puede caminar por la ciudad de Buenos Aires, que lo matan, no puede ni caminar. De hecho, se tuvo que ir. Pero quizás este sea un aprendizaje para todos. No es la primera vez. No solo cubrirlo, sino me parece que no está en nuestras manos como periodistas jugar. Me parece que en todo caso hay que mostrar. Ellos decidieron, o en este caso Telma, decide hacer público el caso. Esto no está bueno. Que aparezca una hermana que diciendo que no. Bueno, pero también son consecuencias de hacer público un caso. Lamentablemente, por eso me parece importante que nos ajustemos a esto. Ahora en breve va a salir un comunicado de la defensa de Telma. Ahora en breve los abogados están sacando un comunicado. No, que hagan pública las pericias, que se sepa cómo es la pericia. Y bueno, me parece que, a ver, yo digo, opinión pública. Lo importante es la carga de la prueba, lo importante es que con una creencia no se puede sostener un proceso judicial. Lo importante es que, bueno, ella decidió de esta manera, bueno, hay que ver qué sucede después en el ámbito de la justicia y no repetir cosas que son creencias. O sea, es como que digo, bueno, hoy salí, el cielo es rojo porque yo creo... Y no es así. Entonces, ser éticamente serios en este momento, sobre todo... No, pero digo, ¿sabe qué? Me parece muy importante, sobre todo porque quienes estamos en medios o estábamos, yo era trabajadora de la agencia Telam, hasta... Ya saben, históricamente, y gracias aquí, porque esta casa nos recibió un montón. Tenemos pocos lugares también para ejercer nuestra profesión de una manera digna. Entonces, es importante, me parece un caso testigo, tal como vos dijiste, el que vos viviste con Alicia Muñiz, para pensar nuestras prácticas, y el de María Soledad, para pensar nuestras prácticas periodísticas, para no abonar a esa cuestión amarillista, esa cuestión, sobre todo de esto. Y que no aparezcan las hermanas. Las hermanas. Bueno, eso no podemos mover. Sí podemos dar el micrófono o no, yo no sé cómo fue obtenida esa grabación, habría que ver, pero bueno. Y por otro lado, hay trabajos hechos y me parece que es una responsabilidad nuestra. ¿Vieron cuando Clarín tituló la vez pasada sobre la violación? Esa niña no tenía que estar ahí porque no estaba con la madre. Bueno, eso es una locura, digo. Eso lo generamos los medios de comunicación. Entonces digo, parece que es una oportunidad para pensar esa práctica. O vos lo provocaste pues estás vestida. Eso es así como no somos jueces y somos constructores. Por eso, entonces tenemos una gran responsabilidad ética ahí, me parece que somos sumamente importantes. Y sobre todo, ¿para qué? Para decir a esas mujeres o esas personas que han tenido una situación de esta, que se animen a denunciar, que se animen a contarle a alguien, que pueden contarle a alguna persona que, no sé, a una maestra, a una vecina, a alguna pariente, a alguien, que se animen a contar, porque el proceso de reparación comienza cuando se puede contar. Seguro. Entonces, por eso es importante, porque cuando hacemos esta batería de cosas así, lo que hacemos es que la gente dice, ¿para qué? Si Telma, que es conocida, le pasa esto, ¿qué me va a pasar a mí? Muchas gracias. Gracias.